Bueno, yo creo que ya podemos empezar. Listo. Buenos días a todas y todos. Agradecemos su interés de participar en el taller sobre pérdidas y daños asociadas al cambio climático, promoviendo reflexiones y rutas de incidencia desde las comunidades afectadas. Este taller se da en el marco de una serie de talleres llevado por CANLA y nuestra intención es que sea un taller de intercambio interactivo. Tenemos como objetivo para la sesión de hoy generar un espacio de reflexión entre las comunidades afectadas por el cambio climático y facilitar herramientas para la comprensión del concepto de pérdidas y daños, además de fortalecer las estrategias de incidencia política regional sobre el tema. Para eso tendremos dos presentaciones que serán intercaladas por espacios de discusión en grupos y finalmente una plenaria donde vamos a traer los resultados de esos espacios de diálogo y discutir de manera amplia esas reflexiones. Les pedimos que por favor cierren sus micrófonos durante las presentaciones y en el trabajo en grupo les agradecemos que levanten la mano para que tengamos siempre una lista de personas inscritas para tomar la palabra. Para que se respete el tiempo también, las moderadoras van a utilizar el señal de aplausos que les voy a enseñar ahorita para avisar que faltan 20 segundos para el término de tiempo y el señal del corazón para avisar del término de tiempo. Nuestra primera presentación será de Liliana Ávila, que es abogada senior del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA, para una introducción sobre el concepto de pérdidas y daños en derecho internacional. Sí, pero mejor verlo de una vez. Solo un momento que yo voy a mutear a unas personas. Terminamos que termine la sesión. Listo. Les pido nuevamente que mantengan sus micrófonos apagados durante las presentaciones. Entonces, la primera presentación será de Liliana Ávila, que es abogada senior del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA, que hará una introducción sobre el concepto de pérdidas y daños según el derecho internacional. Y en un segundo momento, después del primer trabajo en grupo, retomaremos la plenaria para asistir a Adrián Martínez, director y fundador de la Ruta de Clima, que presentará estrategias de la sociedad civil para posicionar pérdidas y daños como un pilar de la política y acción climática. Con esto, les invito a asistir a la presentación de Liliana. Ya pueden dar inicio a su presentación, Miri. Gracias. Hola a todos. ¿Me ven a mí y ven la pantalla? Sí. ¿Estoy compartiendo? Bien. Ya la estoy haciendo grande. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Liliana Ávila. Yo hago parte del equipo de AIDA y agradezco a la Ruta del Clima. ¿Estamos compartiendo pantalla? Para de compartir pantalla. Estaba compartiendo antes y ahora sí. No sé qué pasó. No sé qué pasó. Bueno, no sé qué pasó y ahora perdí mi presentación. Bueno, perdón. Bueno, no sé qué se me hizo la presentación. En todo caso, bueno, empiezo por agradecerles muchísimo a la Ruta del Clima y a CANLA por todos los esfuerzos que han realizado por posicionar este tema de pérdidas y daños. Y empiezo por hacer alusión a una problemática que es evidente, que cada vez más comunidades de base, pueblos indígenas y locales en los territorios están padeciendo, que tiene que ver que cómo el cambio climático ya está dañando a miles de personas, violando derechos humanos, exacerbando las desigualdades y perpetuando la injusticia. Esto lo ha dicho ya el relator especial sobre obligaciones de derechos humanos y ambiente, y también el IPCC, que es el órgano intergubernamental sobre el cambio climático. Pero aquí es importante entender de dónde surge el concepto de pérdidas y daños. Pues tiene un antecedente muy importante porque históricamente la mitigación, la reducción de emisiones de efecto invernadero y la adaptación se habían considerado como los dos pilares principales de la acción climática en el contexto de la Convención Marca de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que es uno de los tratados más importantes que recoge el consenso internacional en relación a cómo combatir el cambio climático. Pero sin embargo, es evidente que en muchos escenarios la adaptación y la mitigación llegan tarde.
y no son respuestas eficientes y efectivas cuando hay impactos climáticos devastadores de diferentes naturalezas. Y es ahí justo cuando el concepto de pérdidas y daños cobra especial relevancia. Y el concepto de pérdidas y daños fue reconocido por primera vez en el Acuerdo de París, que incluyó la referencia a pérdidas y daños en su artículo 8 y señaló que las partes reconocen la importancia de evitar, reducir al mínimo y afrontar las pérdidas y los daños relacionados con efectos adversos a cambio climático. Como ustedes ven, pérdidas y daños no está definido por la convención, pero puede ser pero ha sido abordado por diferentes expertos y puede ser entendido como los efectos negativos de la variabilidad climática y el cambio climático que las personas no han podido hacer frente o adaptarse. Como ven, pues obviamente el concepto de mitigación y adaptación termina siendo corto para todo lo que está causando el cambio climático ya, y todo lo que se estima según las proyecciones del IPCC y de los expertos puede provocar en un futuro que sigue siendo muy cercano. También el órgano subsidiario de implementación de la convención hizo una diferenciación entre daños y pérdidas. Y los daños se consideran como impactos negativos en relación con los cuales la reparación o restauración es posible. Entonces ahí la reparabilidad es la característica fundamental de los daños. En cambio, las pérdidas, por el contrario, son aquellos impactos negativos en relación con los cuales la reparación o restauración son imposibles. Y esta diferencia es bien importante, porque cuando hablamos de pérdidas y daños, no solo hablamos de daños económicos, y esto es muy importante que para todos esté claro. En términos de daños económicos, claramente se estima que el daño económico para los países del sur global, debido a pérdidas y daños, será tan alto como de 428.000 millones por año para el 2030 y hasta 1.67 billones para el año 2050, estimando una temperatura de 3 grados de calentamiento. Pues estas cifras, que son astronómicas, se juntan también a los daños que no son económicos, como los daños a la cultura, a las tradiciones, a los idiomas, a todas esas formas de vida y esos modos de ser en este planeta, pues que están siendo afectadas por la crisis climática, que están desapareciendo de manera paulatina y que son efectivamente pérdidas y daños bien importantes. Por ejemplo, los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta tienen un pico guardián, que es un pico nevado, que es muy importante para ellos dentro de su cosmovisión como guardianes del corazón del mundo. Y este pico ha venido perdiendo su capa de nieve con el transcurso de los años, y ahorita mismo está casi sin nieve. Y eso ha tenido grandes trasfondos en las reflexiones internas y en las cosmovisiones indígenas de estos pueblos de la Sierra Nevada al norte de Colombia, pero como este caso, hay muchos casos de pueblos y comunidades que están perdiendo muchas formas de vida y muchas formas de estar en el mundo derivadas de los impactos climáticos. Y pues eso nos enfrenta a desafíos bien importantes. Pero entonces aquí como que quisiera resaltar de pérdidas y daños en este punto de mi exposición. Un poco quería contarles rápidamente qué es lo que se ha hecho en términos de la comunidad internacional en relación con pérdidas y daños. Ya les dije que el artículo 8 del Acuerdo de París había dado un paso importante para señalar que los estados tenían el deber de afrontar el tema de pérdidas y daños. Pero este es un tema realmente ha sido muy polémico y ha sido muy difícil que avance en las negociaciones climáticas y en generar unos consensos internacionales entre países del norte y del sur global.
Y esto se ve reflejado, esta dificultad se ve reflejado porque hay una decisión del parágrafo 51 que señala que el acuerdo, el artículo 8, o sea, señala específicamente que el artículo 8 del acuerdo no implica ni proporciona una base de responsabilidad o compensación. Y esta es la forma entonces en la que se blinda de alguna manera la posibilidad de hacer reclamaciones legales en relación a derivar responsabilidad de los estados o promover algún tipo de compensación en relación con pérdidas y daños. Sin embargo, claramente también ha habido algunos esfuerzos de parte pues del convenio marco en relación con avances y con promover discusiones y debates y generar mecanismos de fortalecimiento de capacidades para los estados en relación a cómo afrontar pérdidas y daños. Pueden listar el mecanismo internacional de Varsovia, la red de Santiago sobre pérdidas y daños, que fueron creadas en diferentes COPs con ese propósito, con el propósito de generar mecanismos de apoyo técnico para promover intercambios y reflexiones en relación con la red de Santiago, pero pues como ven, el tema avanza lento a pesar a pesar pues de la necesidad y la urgencia pues que convoca este tema. Algunos países también han generado reflexiones en relación con cómo explorar caminos legales para hacer viable el principio del que contamina paga en el marco de pérdidas y daños. Ahí es, digamos, ese es rápidamente el marco de reconocimiento, el marco de conceptualización y también lo que se ha avanzado en términos formales. Pero ¿por qué es importante hablar de pérdidas y daños? Pues claramente los impactos de cambio climático son un asunto de justicia y son un asunto de justicia porque los países del norte son los que más han contribuido a las emisiones que nos han llevado a esta crisis, porque los países del sur son los que menos posibilidades tenemos de adaptación y más vulnerabilidad tenemos. Y porque claramente a medida que las naciones no cumplan sus promesas necesarias para cumplir con el objetivo del Acuerdo de París y limitar el calentamiento global a 1.5, pues el tema de pérdidas y daños será cada vez más importante porque no se refiere exclusivamente a dinero, sino a derechos, a justicia, a formas de participación y de construcciones que incluyan todo lo que estamos perdiendo por la crisis climática y por la irresponsabilidad de los estados en las tomas de decisiones prontas para enfrentar el cambio climático y sus consecuencias. Yo he hecho una presentación súper linda con fotos y todo, lamento que algo haya pasado y se haya perdido de mi pantalla, pero dejo hasta ahí. La idea es que justo en los grupos pequeños de discusión podamos seguir con la reflexión y hablar un poco de cómo se concretan esas pérdidas y daños en, pues en la vida de las miembros de organizaciones y de comunidades que se sumaron a este taller. Muchas gracias. Gracias, Lili. Muchas gracias por esa exposición breve, pero pues concisa sobre el asunto. En este momento quisiéramos invitar que vayan todos a los grupos de discusión. En ese primer momento la idea es que podamos como presentarnos, conocernos un poco y empezar los debates para después volver para la segunda presentación. Les voy a poner todo en los grupos y cualquier cosa nos pueden escribir vía chat si tienen alguna duda o algún problema.
Hola Feliciano, ¿cómo estás? Hola, hola, Ah, ahora sí pude entrar. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Feliciano. hola, ahora sí, te voy a poner en el grupo, ¿listo? Listo. Listo. Ya. Nada. Yo puse, Feliciano, si me escuchas, yo puse la invitación para que vayas al grupo 1. ¿Puedes Sí, aceptarlo? le escucho bien, pero vamos a aceptar aquí, es que como están en inglés. Ay, perdón. Hola Andrea, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? Estamos en este momento en los grupos de discusión. ¿Podría ponerte en uno? Sí, 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 claro. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya te voy a poner en un grupo, entonces la gente se está presentando justo, ¿listo? De acuerdo, de acuerdo. Gracias. Buenas tardes, Isabela, ¿cómo estás? Justo estamos en los grupos de discusión. Si me permites, te voy a asignar en uno. Súper, gracias. Gracias a ti. Buenas tardes o buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Nosotros estamos en este momento en los grupos de trabajo. Si me permites, te voy a agregar a uno. Sí, gracias, por favor. Gracias a ti. Son los mismos temas. Sí, sí, son todos Ok, los mismos temas en ese momento. Muchas gracias. gracias. María Estelí, hola María Estelí, ¿cómo estás? En este momento estamos en los trabajos en grupos. ¿Te puedo asignar en uno? Y Carlos, yo ya te asigné en uno. A mí, pero yo no ¿Ves, recibí aquí. ¿ves algo para aceptar? ¿No?
Hola Marcela. Es que nosotros terminamos un poco antes, entonces nos devolvimos a la sala. Estás en silencio. Perdón, perdón. Yo, no, ¿qué pasó? Ya, ok. Súper. Sí. Ya los otros se van a reunir con nosotros en 2 minutos, ¿ok? Ok, listo. Listo. Colegas, yo aprovecho disculparme porque no solo llegué tarde, sino que me tengo que ir antes. Pero digamos que por lo menos les aviso. Discúlpeme. Marcela, no te escuchamos de nuevo. Ay, qué pésimo. Gracias, Carlos, por avisarnos y gracias por tu presencia. Y si quieres las notas de lo que pasó hoy, después te podemos enviar. Sí, muchas gracias. Claro que sí, estamos muy interesadas en continuar el trabajo sobre este tema. Ellen, aprovecha que tú estás aquí. Tú estás logrando entrar en el Jamboard para tomar las notas. Sí, los estaba tomando por aparte y luego los iba a integrar en Jamboard. Ok, listo. Okay. Está bien. Les aviso que todos están ya regresando ahora. Being recorded. Hola a todos y todas. Mientras todos están regresando para la plenaria, les pido disculpas si corté a alguien, pero vamos a tener un espacio nuevamente en 15 minutos para volver a conversar. Y también al final tendremos 30 minutos de plenaria, donde yo creo que será un espacio todavía mejor para que todos podamos como traer nuestras reflexiones. Entonces, muchas gracias por la comprensión. En este momento, nosotros quisiéramos traer a Adrián, que es director y cofundador de la Ruta del Clima, para que pueda hacer su presentación. Adrián, ¿estás ahí? No, más bien, muchísimas gracias por la oportunidad y por el equipo de AIDA sumarse el esfuerzo que está haciendo el equipo del grupo de trabajo de daños y pérdidas de CANLA para pues poco a poco crear capacidades y establecer un conocimiento base para que todas las organizaciones miembros puedan generar incidencia política en el tema de daños y pérdidas, y esa es como la misión al menos que vemos para este año. Igual en los próximos talleres y reuniones que tenga el grupo de trabajo que hemos estado coordinando Helen y yo, vamos a abordar también aspectos de posicionamiento político. Pero bueno, en los 10 minutos que me quedan,
Me pidieron que les hablara más o menos qué es lo que está haciendo la sociedad civil en el tema de incidencia política en cuanto a daños y pérdidas. El tema de daños y pérdidas no es un tema nuevo, no es algo que la sociedad civil o algunos países hayan descubierto hasta hace poco tiempo, sino desde las mismas negociaciones de la convención ha sido un esfuerzo importante traerlo a la estructura de la Convención Marco. No fue posible, por muchos años, no fue posible cuando se creó la Convención Marco, se integró poco a poco cuando se fue creando el WIM y pues, como mencionaba Liliana, pues ahora ya dentro de la estructura del Acuerdo de París. Eso implica que ha tenido diferentes momentos de activismo. En algún momento podemos acordarnos de cómo el cambio climático siempre se enfocaba en los osos polares y en las islas que se hunden del Pacífico. Bueno, eso tiene mucho que ver con que las islas del Pacífico fueron de los primeros países y las primeras organizaciones o comunidades que alzaron la voz para poder hablar sobre daños y pérdidas y tratar de tener una respuesta a los retos que estábamos enfrentando. Lastimosamente, países como Estados Unidos durante mucho tiempo puso que la idea de que la adaptación era suficiente para abordar el tema de impactos climáticos y pues las campañas que hicieron las Islas del Pacífico y las organizaciones de esos lugares pues no tuvieron el éxito que tal vez estuvieron buscando. En ese momento, también se instrumentalizó mucho de los esfuerzos y pues, la exposición que hicieron esas comunidades sobre sus necesidades para promover objetivos de organizaciones del norte, como lo que tienen que ver con la descarbonización o mitigación. Y por ende eso, pues, también generó cierto roce histórico en lo que es la lucha pues, específicamente por daños y pérdidas y que realmente se utilice pues, el sufrimiento y las situaciones que viven las comunidades para luchar por este tema y que no sea instrumentalizado como usualmente sabemos, por ejemplo, cuando hablamos de la urgencia o la necesidad de ambición de cambio climático, pues se muestran los impactos que tienen en las vidas humanas y en los ecosistemas del daño a raíz de los daños y pérdidas, pero se impulsan otras cosas como lo que es mitigación y adaptación, pero puntualmente el tema de daños y pérdidas no lo es. Recientemente, a raíz del Acuerdo de París, pues han surgido muchos movimientos de sociedad civil, en todo lo que es dentro de la Convención Marco y afuera, donde se ha empezado a hablar de daños y pérdidas. Vemos grupos internacionales de jóvenes, por ejemplo, impulsando una opinión consultiva en la Corte Internacional, que están haciendo esta iniciativa para tener una mejor idea qué es daños y pérdidas y lograr que en la Asamblea General de Naciones Unidas, pues los países les soliciten a la Corte Internacional pues una opinión sobre las implicaciones del tema de daños y pérdidas para los estados y en sí en el tema de responsabilidad y reparación, por ejemplo. Entonces es una iniciativa muy interesante y que está mucho en coordinación con todavía países como Vanuatu, Kiribati y demás, que impulsan este tipo de iniciativas y pues también gestionan espacios dentro de COP para hacer este tipo de actividades y promover. Recientemente, bueno, también dentro de CAN Internacional se ha venido reformando un poco lo que es cómo se aborda el tema de daños y pérdidas, no solo dándole una mayor atención, por ejemplo, desde hace 2 años, desde la reunión que tuvimos en África, para que desarrollamos una campaña estratégica de comunicación, donde personas de Latinoamérica, muchas organizaciones mandaron sus videos y pues tratar de realizar el tema como un tema estratégico desde la incidencia y un tema que fuera construido desde las bases y no necesariamente es limitado solo por lo que es posible dentro de las negociaciones. Entonces esa ha sido un poco la narrativa que ha ido cambiando, al menos dentro de CAN Internacional. No solo enfocarse en lo que se puede hacer en el WIM o lo que se puede hacer en la COP, sino cuáles son las necesidades políticas que implica daños y pérdidas. Simultáneamente ha surgido pues un grupo que se llama la Colaboración de Daños y Pérdidas, que son especialistas y expertos y expertas de todo el mundo que ha ido impulsando este tema, generando una estrategia. Hay una página web de ellos muy interesante donde reúnen publicaciones de diferentes organizaciones. También ha surgido un grupo de jóvenes específico, también como una colaboración que hace incidencia con la colega Inesa, que es una activista, ha impulsado este tema con jóvenes de todo el mundo para posicionar específicamente, hacer incidencias sobre daños y pérdidas
a nivel mundial. Y pues también hay otras iniciativas donde tratan de traerse el tema, no solo, por ejemplo, el tema de derechos humanos, pero también el tema de la deuda. Eso es algo que se está hablando bastante, una medida que pudiera utilizarse como alternativa al financiamiento de daños y pérdidas podría ser el canje de deuda para liberar un poco de recursos que tengan a nivel nacional los países, y pues también eso es uniendo como dos tipos de comunidades: la comunidad de incidencia climática, las ONGs, y pues las ONGs que trabajan en el tema de deuda externa. Eso es básicamente lo que se ha desarrollado. Han habido, al menos hubieron en la COP anterior, una incidencia bastante fuerte en lo que es llamar por reparación, llamar sobre el párrafo 51. Nosotros, al menos desde la Ruta del Clima y con CANLA, hemos estado impulsando este tema. Hay una página web para PARA 51.org.info, donde habla un poco más sobre lo que mencionó Liliana. Y pues uno de los enfoques que se tuvo el año pasado fue el de pedir justicia, el pedir de reparación. Para este año, las ONGs están desarrollando diferentes estrategias, y pues es un buen momento para que Latinoamérica se visualice. Es un hecho que, ya para cerrar, que nuestra región es de las más afectadas a raíz de las comunidades vulneradas que tenemos, y en especial a todas las diferentes poblaciones marginalizadas y excluidas que tenemos en nuestra región, aparte de que es muy peligroso vivir, y tratar de defender la naturaleza en nuestros países. Pero lamentablemente nuestros países tienen muy poca información y muy poca voluntad política han tenido en las últimas décadas de promover este tema por diferentes razones. Pueden ser por interés de los cooperantes o porque simplemente no tienen la capacidad. Y esto hace que nuestras comunidades y nuestros países no tengan la visualización o obtengan la relevancia que deberían tener en el tema de daños y pérdidas y en cuanto a impactos climáticos como deberíamos. El tema también, por ejemplo, cultural que se menciona Liliana, tampoco es abordado en general en los NDCs, o en sí en general por la sociedad civil o los gobiernos sobre el tema climático, y es algo muy importante. Los daños no económicos es algo que específicamente nos puede afectar bastante a nuestras comunidades locales y pueblos indígenas. Y es un buen momento para que tratemos de puntualizar qué es lo que está pasando, a pesar de que tal vez no podamos cuantificarlo o no tengamos la metodología para atribuirlo. Es muy necesario documentar lo que estamos viviendo para poder hacer ese reclamo de reparaciones y lograr que la Convención Marco impulse de manera sincera y efectiva una respuesta con financiamiento y basada en la justicia al tema de daños y pérdidas. Yo lastimosamente me tengo que retirar, pero quisiera nuevamente agradecerles a todas y todas por estar acá, y ojalá puedan acompañarnos también en estos intercambios que vamos a seguir teniendo sobre daños y pérdidas. Tengan buena tarde. Hasta luego. Bueno, tuvimos una presentación como súper concisa y directa de Adrián, pero yo creo que eso está muy bien porque entonces nos da tiempo para regresar a los grupos y seguir la discusión que ya estábamos teniendo. Llegaron más personas, entonces algunos grupos van a ver que tiene una persona más quizás, pero entonces la idea ahora es poder con mucho más tranquilidad poder volver a las discusiones, a las reflexiones, tenemos nuevas preguntas y además de eso, al final de esos próximos 20 minutos quisiéramos invitar a todos que puedan volver a la plenaria para que podamos entonces intercambiar estas reflexiones entre todo el grupo que tenemos en el momento. ¿Listo? Entonces les voy nuevamente a invitar que vayamos a los grupos.
Hola María Eugenia, ¿cómo estás? Estamos en este momento en trabajos de grupos, entonces te voy a asignar en un grupo, ¿listo? Está bien, de acuerdo. Muchas gracias. Gracias.
Hola Sonia, ¿cómo estás? Estamos trabajando en ese momento en grupos. Yo puedo ponerte en un grupo. Todavía tenemos más 5 minutos de discusiones, entonces te voy a poner en un grupo listo para que puedas quizás participar, pero vamos a retomar después la plenaria, donde tendremos 30 minutos más de que todos puedan hablar. Hola Samuel, ¿cómo estás? Estamos en ese momento trabajando en unos grupos, pero la gente ya va a regresar para aquí, para la plenaria. Entonces, quizás lo mejor es que esperes unos minuticos conmigo. Si quieres, podemos conversar un poco mientras la gente se regresa. Ok, gracias. Mm. No hay problema, espero. ¿Sí? ¿Todo bien? Ellos ya van a regresar. Yo igual podría ponerte en un grupo solo para que veas cómo están las dinámicas. ¿Quisieras? Está bien, gracias. Ok.
Hola a todos, estamos esperando que los demás se unan a la plenaria. Tenemos todavía unos grupos que estaban terminando la tarea. Listo. Yo creo que ya estamos todos aquí. Bueno, les agradezco a todos la participación en los grupos y también agradezco mucho la participación de todos que están llegando un poquito tarde para el taller porque tienen pues otras cosas que hacer, tienen sus obligaciones de su vida personal y de trabajo, pero asimismo están dando el tiempo para estar aquí participando, aunque sean unos minutos. Entonces les agradecemos mucho la participación. En esto quisiéramos poder pues pedir que quien quiera pueda abrir su cámara y en este momento de plenaria la idea es que podamos traer desde cada grupo cuáles son las principales reflexiones y podamos tener una discusión mucho más abierta. Entonces yo creo que empezaría como desde el grupo que creo que terminó antes, que creo que es el grupo donde estaban Larisa y Liliana. Yo creo que fue el primero para terminar quizás. Que si por favor pueden como traer sus principales reflexiones y también cualquier persona que estaba en el grupo que quiera decir algo, por favor. ¿Quieres, Larisa? ¿Quieres empezar o empiezo yo? O Larisa se cayó por un segundo y acaba de regresar. Ahora sí te escucha. Bueno, si quieren empiezo yo. Nosotros tuvimos una nutrida reflexión en torno a pérdidas y daños y entonces hablamos de cómo en México, en Oaxaca, ha habido muchos cambios en la región a partir de lagunas que desembocan en el mar y que ahora la arena se estaba metiendo al mar y han muerto muchos peces y cómo entonces eso había sido como una problemática que no tenía precedentes antes y cómo estaba afectando, por supuesto, las comunidades en sus modos de vida. En Perú se habló mucho en relación con los problemas de seguridad alimentaria, como cultivos de maíz, de papa, de arroz, que son fundamentales para la dieta del país, estaban siendo afectados, cómo empiezan a aparecer nuevos vectores de enfermedades en los cultivos que atacan el maíz y que antes simplemente no existían. Cómo además se ven pérdidas de aves que han tenido que subir de piso térmico para migrar o desaparecer. Como también hay una problemática muy grande en relación con los glaciales, que Perú es uno de los países con más alto número de glaciales tropicales, y cómo entonces eso también ha afectado pues montaña abajo, con pérdida de agua, con pérdidas de sistemas de vida, con zonas urbanas que tienen carencia de agua porque los sistemas de abastecimiento han disminuido. Y cómo además estas comunidades pues también tienen una conexión espiritual con la tierra y hacen ofrendas y pagos a la tierra o sea, para promover y agradecer por el cultivo de alimentos, y cómo entonces esas disminuciones en la seguridad alimentaria pues también ha generado afectaciones psicosociales a estos pueblos. Porque se percibe como que existe una afectación a la Pachamama. En Costa Rica igual hay cambios que generan afectaciones en el agua, a las carreteras, que generan afectaciones también al sistema de conexión con ciudades y que pues generan un círculo además de empobrecimiento de comunidades, por ejemplo, que dependen mucho del turismo y que con carreteras cerradas pues no pueden tener conectividad. Y como en Nicaragua también pues hay afectaciones graves a las mujeres en torno a la seguridad alimentaria, a los cambios de clima y cómo eso también está afectando gravemente las formas de vida de las mujeres. Esto en relación como a la primera parte de la pregunta, pero no sé si
si queremos hacer esta primera parte o sumarlo a la, o sea, si quieren que presente también las conclusiones de la segunda parte, o lo que hacemos es hacer una ronda de la primera y después de la ronda, ajá, segunda. sí, como digan. No, yo creo que podemos, con tu explicación, y yo creo que ya como tocamos varios puntos, y como sería muy interesante también tener como las voces de todas las otras personas, pues además de las moderadoras también, que la participación de todos está como súper aquí respaldada. Yo creo que esos puntos están súper suficientes y podemos ir entrando en los próximos también con la discusión. Muchas gracias. Yo quisiera invitar entonces quizás a Ellen, que fue moderadora también de un grupo, para traer unas reflexiones. Claro. Bueno, en nuestro grupo hubo participación de varios países bastante diferentes, de México, Guatemala, de Argentina, Chile y de El Salvador. Y creo que el tema que más coincidieron las diferentes personas que me comentaban como los impactos que han visto es el tema del agua en sus diferentes manifestaciones. Entonces, desde la falta de agua hasta inundaciones, la falta de agua para el consumo humano, las sequías, como que todo gira en torno al agua. Entonces, eso me pareció muy, muy interesante. Y bueno, no sé si puedo comentar rápidamente la segunda parte que discutimos. Creo que sí, todo bien. Ok, bueno, que hubo como tres ejes donde como se concentraron las respuestas, y la primera era como que era importante poder potenciar las voces de los actores sociales locales. Entonces, como o sea, ampliar los espacios para que estas personas también puedan participar y tener una voz, tener espacios de intercambio de experiencias y de aprendizajes, y además poder sistematizar las experiencias para tener los datos de respaldo en estrategias de incidencia y sí, bueno, de advocacy. Eso sería. Gracias, Ellen, muchas gracias por el resumen de tu grupo. Quisiera también que entonces quizás Daniela pueda compartir el resumen de su grupo y después Rosa, para que podamos escuchar también todos que quieran hablar. Muchas gracias, Marcela. Mira, en mi grupo hubo una discusión muy interesante, sobre todo con un tema, y es qué pasa cuando las migraciones por temas climáticos se ven vinculadas con los temas de crianza. Entonces, por ejemplo, cuando se tienen que ir los papás, tienen que emigrar, pues como papás y mamás, y los hijos se crían un tiempo con los abuelos y después regresan los padres, pero pues ya como que se perdieron esos años de compartir como con su núcleo familiar. Y discutíamos si eso es, pues, es una pérdida o un daño, que sería interesante también retomarlo ahorita en la plenaria. Eso fue como una discusión particular que me pareció muy interesante, pues como traerla más adelante. Otra es de estas pérdidas culturales, y es, por ejemplo, en el caso de Colombia tenemos los vientos de agosto. En el caso de otros países nos contaban que eran los vientos de octubre. Esto ya no sucede pues como con la frecuencia o como con la magnitud que sucedía antes para que existieran estas fiestas, como alrededor de elevar cometas o como todo este círculo cultural. Entonces también esas cosas como arraigadas a nuestra cultura se están perdiendo. Por supuesto, también mencionamos pues pérdidas de años que ya otros grupos han mencionado, como pues todo el tema de los desastres naturales extremos o las situaciones pues, climáticas extremas, también pérdidas de semillas, de soberanía alimentaria, los daños que se pueden ocasionar también a los ecosistemas o incluso algunas pérdidas y sus servicios ecosistémicos. Y hablamos mucho de la migración también, entre otras. Eso fueron como la pregunta 1 y 2. No sé si quieras que siga con la reflexión de 3 y 4 o ahorita en la otra ronda. Yo creo que, Dani, quizás sería mejor que ya hablaras de una vez, porque yo creo que estamos todos como ansiosos para que también todas las personas que estuvieran en el taller también puedan dar sus reflexiones sobre todo, porque ya vamos como en al menos unos 5 temas
muy diferentes y reflexiones súper interesantes, entonces gracias. Perfecto, entonces, ¿de qué podemos hacer? Hablamos mucho de la necesidad de conocimiento, cómo generar el conocimiento de los impactos que está generando el cambio climático, de las pérdidas y los daños, y también sobre todo de cómo generar nuevas formas de conocimiento para que no solamente sea como desde la academia, sino involucrando el conocimiento local. Cómo posicionar estos temas en la agenda pública y también cómo podernos apoyar de la agenda pública para que se posicionen los temas. Entonces, por ejemplo, en las leyes de cambio climático, meter el tema de pérdidas y daños. Y pues también hablamos sobre todo de la necesidad de elevar las voces de las comunidades a través pues, de estos estudios y generar espacios donde las comunidades también se puedan vincular y se puedan conocer para compartir qué es lo que están haciendo y no estemos duplicando como esfuerzos, sino por el contrario, podemos aportar de lo que las diferentes organizaciones y comunidades estén haciendo. Entonces, básicamente como hacer webinars entre distintas comunidades en América Latina, así como lo que estamos haciendo hoy. Muchas gracias, Dani. Y Rosa, ¿tú podrías compartir tus reflexiones de tu grupo? Gracias, Marcela. Sí, creo que el grupo también avanzó en el diálogo y hubo muchas cosas similares. Tal vez quisiera como profundizar en 4 respecto a las preguntas 1 y 2, y es que en términos de pérdidas y daños también se identifica la criminalización como algo a tener en cuenta, sobre todo en territorios como Guatemala. Se habló mucho también de los impactos diferenciados en las mujeres y las cargas adicionales que implican todos estos fenómenos que ya se han mencionado. Se habló de las afectaciones a la salud y la pérdida de vidas como consecuencia del cambio climático, y nuevamente sí, se habló del incremento de los fenómenos naturales como los huracanes, y ETA y OTA se mencionan como un caso específicamente importante. Sobre alternativas, y creo que eso es algo súper importante, también se habla de la necesidad de una perspectiva intercultural e integral. Adelaida en nuestro grupo mencionaba también cómo es muy difícil hablar en lo concreto y de daños específicos cuando se habla de territorialidad y de la relación que existe entre las personas y los territorios como uno solo, que creo que sería interesante poder profundizar en eso, porque también para ella, digamos, había un tema de sentido ahí importante en el diálogo sobre pérdidas y daños. También Feliciano, Juan mencionaban también la importancia de reconocer alternativas desde lo local, de alguna manera ver cómo también esas discusiones de la COP y esos también recursos que hay disponibles apoyan alternativas desde lo local en los territorios. Se habló de cuerpos agroecológicos, se habló también de la necesidad de voluntad política y de un modelo agroecológico que sea feminista y que sea diverso. Y en relación con propuestas hubo 2 cosas muy interesantes, una que es dinamizar más programas de sensibilización y de recuperación de saberes ancestrales, y también iniciar con procesos de sistematización de experiencias y vivencias para la recuperación del suelo, de la espiritualidad, alternativas económicas. Yo siento que cada uno de los resúmenes pesa 1 tonelada, porque es como que de verdad viene un montón de información y un montón de perspectivas que nosotros vemos que tenemos puntos que sí se cruzan, claramente se cruzan, pero también se complementan de una manera muy especial. Y ver que, claro, desde el diálogo con los representantes de las comunidades, nosotros vemos hay muchas soluciones que no están siendo llevadas tanto en consideración en los diálogos, cuando empezamos en diálogos más grandes o internacionales, pero entonces la importancia de estas voces. Yo creo que sería muy interesante en ese momento que cualquier persona que estuvo participando del taller pudiera abrir su cámara si se siente confortable, abrir su micrófono si se siente confortable, para comentar un poco sobre todo eso. Pido disculpas que yo sé que se siente que todo ha sido un poco afanado, es que pues, el tiempo de todos es tan precioso y queremos pasar tanta información en un tiempo tan corto, pero ese momento sería muy especial y está completamente abierto para que cualquiera uno pueda como explicar un poco cómo se ha sentido en ese taller, que se ha aprendido algo diferente y si cree que a partir de ahí podemos empezar a practicar algunas de las soluciones que justo fueron traídas en nuestros espacios, ¿no? Tanto se ha discutido sobre la agenda pública, elevar las voces de las comunidades, cómo sistematizar a través de la experiencia de las comunidades. Entonces yo creo que sería un espacio muy chévere para escuchar a cualquier persona que quiera en este momento hablar.
Yo veo que Feliciano pide la palabra. Feliciano, por favor. Bueno, de hecho, yo tengo dos cosas. La primera, reconocer la labor de que se está haciendo desde las organizaciones sobre el proceso de recuperación y restauración de un ecosistema. Cuando hablamos de un ecosistema, ahí va todo, la vida silvestre, animal y todo, ¿verdad? Entonces, pero sí que quisiera profundizar de que estos puntos, cómo darle un seguimiento a estas iniciativas, de qué medidas los podemos organizar como organizaciones, como plataforma multilateral y buscar soluciones conjuntas enfocadas a los diversos temas de forma colectiva que permita incidir ante, no, porque vaya, pongamos no solo ante gobiernos, sino que ante organismos financieros para lo que es el tema del derecho a la vida, porque aquí lo que está en juego es la vida. Si hablamos de defensa de territorio, hablamos de defensa de defensores de derechos, hablamos de defensa de la soberanía alimentaria, entonces todo está en juego, lo que está en juego es la vida. ¿Cómo articular medidas y buscar cómo establecer una plataforma que permite el seguimiento de estas actividades? Gracias. Muchas gracias a ti, Feliciano. Yo creo que es una intervención súper precisa, porque es eso, es como no, se conecta como no repetir las experiencias, como aprender de las otras experiencias, ¿no? Y como realmente actuar de una manera fuerte y comprensible, como un bloque que somos y que podemos ser. Yo creo que el cuestionamiento de cómo armar una plataforma multilateral, que fue exactamente la expresión que utilizaste, está como justo al punto, y yo creo que podemos, en definitiva, junto con otros aliados, después de ese taller, intentar hacer un seguimiento a eso y quizás hasta como conversando contigo directamente también sobre ideas de cómo armar algo así con esta fuerza y hacer incidencia en espacios donde podría un impacto más grande. Yo veo que alguien más tiene la manito levantada, solo un segundo mientras yo identifico quién es. Andrea Gámez, por favor, Andrea. Sí, bueno, yo en alternativas, yo sí quería proponer algo bastante similar a lo que proponía Feliciano, porque me parecería súper importante y súper chévere que pudiéramos, yo lo veía como una red, pero me suena súper bien como lo propone Feliciano y como lo estamos planteando acá, porque yo sí veía importante que con esto, con la discusión que se dio en mi sala, era de que como unas personas sí lograban ver como daños concretos, pero otras no, es porque ya tenemos, porque nos relacionamos diferente con el territorio. Entonces sí me parecía súper importante la importancia de cómo generamos espacios o esfuerzos en los que podamos tener intercambios de saberes, de pensamientos, intercambios incluso de ideas, de estrategias para como y bueno, ya que se propuso esta plataforma, sería interesante que se retomaran estos intercambios dentro de esta plataforma. Bueno, yo ya la estoy visualizando, pues, ¿no? Entonces, porque sí sería súper interesante conocer las experiencias y las formas de resistencia de nuestras compañeras de Guatemala, de Costa Rica, bueno, de todas las que hemos estado acá, y todos de los que hemos estado acá compartiendo y dando unas pinceladas a grandes rasgos pues de lo que sucede en nuestros territorios y de algunos esfuerzos que estamos llevando a cabo por contrarrestar o hacer resistencia ante el cambio climático, pues. Gracias, Andrea. Sí, yo estoy como tú visualizando la plataforma, y yo creo que tener un espacio dentro de ella para el intercambio de, como tú dices, es súper valioso, porque en definitiva yo creo que si algo podemos ver de este evento aquí, ¿no? De este pequeño taller, es que mucho se repite en muchos lados, ¿no? Las dinámicas de tanto de los impactos de la crisis climática, pero también las dinámicas de la resistencia frente a los gobiernos, a los estados, las políticas públicas, son dinámicas que se repiten en muchos países. Entonces podemos aprender muchísimo desde las experiencias bien sucedidas y también de los retos enfrentados por otras comunidades en otros lugares, y así poder fortalecernos. Yo estoy completamente de acuerdo con este tipo de metodología para fortalecer nuestras capacidades.
preguntar si a alguien más le gustaría también hablar. Estamos completamente abiertos. Yo veo que Juana Villarreina levantó la mano y después Cristian. Sí, es que, bueno, yo creo también, comparto lo que ya decía mis compañeras y compañeros, y que se hace necesario, pues, esa articulación, ¿verdad? Porque hay trabajo que estamos haciendo. Aquí en nuestra organización también decimos de que el cambio climático es algo que venimos hablando en los últimos años, ¿verdad? Pero antes del cambio climático ya los habitantes y las habitantes de este territorio en las comunidades ya padecíamos esas brechas de desigualdades y en particular las mujeres, ¿verdad? Esas situaciones de violencias que solamente vienen a agudizarse más con esta crisis climática que estamos viviendo, ¿verdad? Ya hablamos de un contexto multicrisis, donde la crisis climática es una más de las crisis que estamos viviendo. Y en ese aspecto, pues yo creo que tenemos un gran compromiso, tanto los estados como las personas, ¿verdad? Y nosotras desde cada comunidad, desde cada territorio, desde mi parcela, yo puedo aportar, ¿verdad? En hacer un campo verde, un agroclima, ¿verdad? Que sea favorable. Entonces, desde lo pequeño también podemos aportar mucho y es lo que nosotras venimos haciendo con nuestros esfuerzos, ¿verdad? De trabajar el tema de recuperación del suelo, la forestería análoga, los huertos biointensivos, la recuperación de las semillas criollas, eso que ya les hablaba en el grupo de la recuperación de los saberes ancestrales. Y que también eso implica desprendernos también de privilegios, ¿verdad? Que de privilegios y el confort en el que nos encontramos, porque muchas veces hablamos, ¿verdad? De todas estas afectaciones que tenemos con el medio ambiente, pero no queremos contribuir, ¿verdad? Y siempre seguimos en el consumismo y aportándole a este sistema económico dominante. Entonces como que no se corresponde lo que decimos con lo que hacemos. Entonces también que amerita mucho también cambios de actitudes de cada una y cada uno de nosotros. Ir dejando atrás todas esas malas prácticas que favorecen a este sistema económico dominante, capitalista, colonizador, que es el que nos tiene así como estamos. Y entonces tenemos que optar por un modelo de producción descolonizante, ¿verdad? Que sea descolonizador. Tenemos que politizar estos modelos que estamos desarrollando, politizarlos más. La forma que tenemos que no ver, ¿verdad? Solo lo que está pasando con el cambio climático, es cómo opera este sistema económico dominante, cómo nos ha venido a imponer, a cambiar nuestras formas de alimentarnos, ese sistema agroalimentario globalizado que nos ha impuesto, ¿verdad? Entonces, politizar todo eso para poder entender qué es lo que está pasando con el cambio climático, qué está pasando con las tierras en nuestros territorios, por qué estos conflictos del agua que se nos vienen dando en estos momentos y por qué. Porque la gente, los que tienen dinero se vienen otra vez acaparando las tierras y acaparando las fuentes de agua. Y entonces el campesinado sigue estando y las mujeres en mayor estado de vulnerabilidad, ¿verdad? La vulnerabilidad se viene acrecentando. Entonces que todo vaya acompañado con el análisis pues, de todo lo que tiene que ver con las brechas de desigualdades que vivimos las mujeres en el campo. Gracias. Gracias a ti, Juana. Yo creo que el enfoque desde el feminismo, desde los diferentes impactos en las mujeres, tiene que estar absolutamente presente para responder a lo que tú justo dices, la brecha de desigualdad. Muchas gracias por tu aporte. Yo quisiera invitar a Cristian y después a Sonia para hablar. Cristian Guzmán. Sí, gracias. Yo soy también de la Fundación Entre Mujeres aquí en Estelí, Nicaragua. Y es que sí, compartía pues en el grupo eso de que ya también ya hablaba mi compañera Juanita de que no es fácil, o sea, hablar de cambio climático a veces pareciera, o hablar de agroecología, hablar de feminismo, de empoderamiento, como que a veces se pone como de moda, ¿verdad? Pero que en la realidad nosotras que lo vemos y lo vivimos, ¿verdad? En las comunidades, que les decía en el grupo que nosotras trabajamos con mujeres campesinas en comunidades donde estamos cruzadas por la franja del corredor seco. Entonces, hablar de esto, de las sequías, de los huracanes, de todo el estrago que estamos padeciendo, ¿verdad? Es también posicionarnos y criticar el sistema agroalimentario, el sistema capitalista. O sea, no es que
con unas prácticas es también cómo en nuestros pensamientos, en nuestra conciencia también estamos claras quién es que provoca todo esto, o sea, quiénes son los grandes contaminantes en el mundo y quiénes son las que lo padecemos. Entonces, no es fácil, ya hemos visto que cuántos campesinos y campesinas, indígenas, ¿verdad?, han asesinado por la defensa de los medios de vida, por el territorio, entonces que no es tan fácil, pues entonces hay que cerrar filas, las organizaciones que estamos aquí y otras, ¿verdad? En un nuevo modelo que queremos construir, un nuevo modelo agroecológico, decía yo, feminista también, porque no es que ahora vamos a hacer unas prácticas, ¿verdad?, que es importante, pero no es que vamos a reducir, sino que vamos a cambiar nuestras formas de vivir. O sea, ahorita en la situación en la que estamos, amerita unos cambios radicales en el modelo de producción, de consumo, en el modelo agroalimentario, ¿verdad? Y cambiar esa forma de relacionarnos, de restaurar la vida y todos los suelos, el agua, todo eso, ¿verdad? Que en algún momento se ha venido deteriorando por el gran capital que va acaparando el agua. Aquí tenemos mucha influencia del tabaco y que cada vez avanza en las comunidades y que la sequía cada vez es más profunda, entonces también se vulnera la producción, la comida, todos esos medios de vida, entonces que amerita también estos espacios y entre organizaciones, ¿verdad?, campesinas, indígenas, cerrar filas es un nuevo modelo que tenemos que construir, ¿ya? Porque es duro realmente, es bien difícil y sobre todo porque hay un modelo operando, un modelo capitalista que está colonialista también. Nosotros sabemos que antes, ¿verdad?, de la colonización habían otras formas de relacionarnos. Entonces no es fácil también cuestionar todo ese modelo de colonización, ese modelo también creado muchos en Europa. No es fácil, amerita mucha identidad, arraigo también para hacerlo, pero amerita unas transformaciones profundas y no es superficial. O sea, tiene que haber un gran compromiso por un nuevo modelo, una forma de vida diferente. Eso quería compartir, gracias. Gracias, Cristian. Yo creo que dijiste una frase que yo tomé nota y yo creo que de alguna manera resume mucho, ¿sabes? Es como restaurar la vida, ¿no? El cambio completo de nuestro modo de vida y estoy totalmente de acuerdo que sí amerita mucha fuerza, mucho coraje, muchas ganas para intentar pensar otra manera de vivir e intentar pensar una manera de restaurar lo que estamos discutiendo aquí, ¿no? Pues restaurar no apenas como la naturaleza, los bosques, etcétera, el clima, pero también restaurar como nuestras relaciones, nuestra cultura, que también se ve muy por esas pérdidas, por esos daños en razón de la crisis climática, como ustedes mismos mencionaron. Muchas gracias, Cristian. Yo creo que nosotros, si nadie más quiere hablar, yo creo que podríamos empezar a cerrar porque vamos un poquito tarde, pero yo creo que la discusión es súper linda y de verdad les agradezco mucho. Hay una persona que yo veo que levantó la mano. Feliciano, ¿tú levantaste la mano nuevamente? Aplaudió. Aplaudió. Bueno, perdón. Levanta la mano así, creo. ¿Ah, sí? Entonces, ¿quién primero? Bueno, ¿tú quieres decir algo, Feliciano? ¿Quieres cerrar el evento conmigo? Por mí todo bien. Sí, bien, sí. De hecho, de que yo tengo otros elementos que podríamos apuntar. No solo enfocarlos en el tema de la agroecología a nivel de pequeña escala, también pensemos cómo fortalecer la economía de las familias, pero con mercados locales. Porque si tú hablas, los gobiernos y las grandes cooperaciones piensan en cadena de valor. Y en los mercados locales, nuestra familia, ¿qué es lo que consume? El otro enfoque que quiero tocar es el caso de los agroquímicos. Tenemos el problema de Rusia y Ucrania, que son los mayores distribuidores de agroquímicos. ¿Cómo ver esta situación ante los gobiernos que se restaure esta sabiduría campesina, volviendo al tema de los abonos verdes, pero verlo desde el punto comunitario, no verlo desde el punto global como lo ve en el Estado, que tiene que pasar por procesos de certificación para ver si esto está bueno, hacer las mediciones de pH de los suelos, sino que cómo valorar y poder incidir dentro de esto. Quizás para terminar, nosotros mandamos una carta
a la ministra de Agricultura y Ganadería en Honduras solicitando eso, pero la empresa privada, ellos ya están pensando en una cadena de valor y fortalecer la macroindustria. No están pensando en fortalecer la pequeña industria, no se valora ni se le da el debido adecuado a la agricultura campesina. No se le da ese valor a la agricultura campesina, no se mide el aporte que hace al Producto Interno Bruto del país. Entonces, estos eran los elementos que quería aportar en eso. Creo que sería algo que podríamos discutir dentro de una plataforma multilateral que se pueda realizar. En definitiva, Feliciano, gracias por tus aportes. Sonia incluso comentó que quizás de estos temas se están trabajando, pero hay que incidir en el gobierno a través de políticas públicas que garanticen un para que se generalice su uso, principalmente en el gobierno local. Muy de acuerdo que sí falta en todos esos análisis de si algo debería no pasarse, un proyecto debería no pasarse, un agroquímico debería ser o no utilizado. Muchas veces se ignoran las voces de las personas que están en el campo, las personas que están trabajando directamente con la producción y los pueblos que también están en las áreas que son afectadas. Muchas veces no se escuchan esas voces y por eso tenemos pues, muchos problemas con los defensores, con las mujeres, problemas de salud y respeto con la vida como un todo. Yo creo que en ese momento vamos a cerrar este taller, pero yo quisiera agradecer la presencia de cada uno y cada una de ustedes, que ha sido demasiado importante para nosotras. No saben cuánto han aportado en estas 2 horas que nos regalaron de su vida, y yo sé que todos están siempre tan ocupados, tenemos tanto que hacer, y más las personas que están justo en las comunidades, que tienen tantas otras obligaciones, que además de ser en defensores, además de estar ahí resistiendo a las pérdidas, los daños, y por ahí resistiendo también a los intentos de los gobiernos que no tienen la consideración por su modo de vivir, también entonces tienen que dividirse dentro de sus obligaciones, dentro de su vida, también con estos eventos para colaborar con otros actores como nosotras para que podamos trabajar en grupo. Entonces, en definitiva, vamos a compartir en todos los correos que ustedes me enviaron por chat la presentación de Liliana, y yo también voy a hacer un resumen de esta reunión con todos los puntos principales de cada uno de los grupos también para que puedan hacer seguimiento, y ojalá podamos en breve, en un futuro, mandar para ustedes un correo avisando que podemos empezar a platicar sobre armar esta plataforma, que yo creo que ya pasó del tiempo de hacerse, y ya vemos que tenemos mucho en común y mucha fuerza disponible para empezar a seguir luchando, contra las injusticias que se profundizan con la crisis climática. Muchas gracias a todos y todas, y les mando un abrazo gigante. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias, saludos. Saludos. Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima. Ángel, un gusto conocerte. Igualmente, saludos.